Un abrazo desde el cielo. ¿Cómo asimilar que el espíritu de un ser amado permanece a nuestro lado? ¿La vida después de la muerte contempla la llegada del alma del difunto a los que seguimos vivos? ¿De qué manera se manifiesta este proceso? El ser humano, al culminar su jornada terrenal, no cesa su existencia, sino que transita a una nueva dimensión, a una realidad distinta. ¿Cómo se concreta el adiós del alma del fallecido a sus familiares? Con frecuencia nos preguntamos cómo el alma del difunto se despide de sus seres queridos, a dónde se dirige y qué rumbo elige tomar. Algunos cuestionan la existencia del alma tras la muerte, mientras que otros, por el contrario, se preparan con esmero para reencontrarse con sus seres queridos que partieron, anhelando poner fin a su camino terrenal, marcado en ocasiones por el dolor y el sufrimiento, con el objetivo de alcanzar el paraíso. Intentemos desentrañar estas interrogantes y comprender si la vida después de la muerte es una realidad y cómo el alma se despide de los vivos. ¿Has observado que, ante situaciones difíciles y sin salida, cuando todo parece perdido, de repente surge alguien que te indica el camino o se presentan circunstancias que facilitan la superación de obstáculos? Esa ayuda inesperada funciona como un rayo de luz que ilumina tu vida, hasta entonces sumida en la oscuridad. La aparición de esa persona o esas señales en momentos complicados no es producto del azar. El alma de un ser querido orquesta ese encuentro, brindándote la oportunidad de encontrar una salida a la situación adversa. Pero, ¿cómo se comunican las almas de los difuntos con los vivos? Quienes han experimentado la pérdida de un ser querido conocen bien las emociones que suscita el duelo. Es una sensación de vacío, añoranza y un dolor profundo en el alma. El luto por los seres queridos que partieron es uno de los estados psicológicos más dolorosos para una persona. Sin embargo, existe una gran cantidad de información que sugiere que los vivos reciben mensajes del mundo espiritual. No consideraremos en este momento a los investigadores que se dedican deliberadamente a estudiar las posibilidades de comunicación bidireccional con el más allá. Existen muchas personas que aseguran que no hacen grandes esfuerzos por contactar con las almas de los difuntos. Según ellos, las visiones ocurren de manera espontánea. Las personas con alta sensibilidad a menudo se inquietan cuando, en sus hogares, donde nadie transita, se escuchan claramente pasos. Los grifos y los interruptores de la luz se encienden y apagan solos, los objetos pueden caerse y desplazarse. En otras palabras, se evidencia la actividad de fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿qué ocurre realmente? Para comprender quién o qué se comunica desde el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, es crucial entender qué sucede después de la muerte. Tras la muerte del cuerpo físico, el alma tiende a retornar al Creador. Algunas almas lo hacen rápidamente, mientras que otras requieren más tiempo. Esto depende de la edad del alma. Cuanto mayor sea el grado de evolución del alma, más rápido alcanzará su hogar. Sin embargo, por diferentes razones, el alma puede quedarse en el plano astral, que por su densidad se asemeja más al mundo físico. A veces, los fallecidos no son conscientes de lo que ocurre ni de dónde se encuentran. No comprenden que han fallecido. Esa alma no puede retornar al cuerpo físico y queda atrapada entre mundos. Para el fallecido, todo permanece igual, excepto que las personas vivas dejan de percibirlo. Esas almas son consideradas fantasmas. El tiempo que el alma fantasma permanecerá en el mundo de los vivos dependerá del nivel de desarrollo del alma. En términos humanos, el tiempo que un alma de este tipo pasa en paralelo con los vivos podría medirse en décadas o incluso siglos. Las almas perdidas, llamadas desde el más allá, pueden necesitar la ayuda de los vivos. Una llamada desde el más allá es una de las 1000 formas de comunicación del alma del difunto con los vivos. Los teléfonos móviles reciben mensajes de texto y llamadas de números desconocidos. Al intentar devolver la llamada o enviar un mensaje de texto, se comprueba que el número no existe, y más tarde esos números se eliminan por completo de la memoria del teléfono. Intentar encontrar un rastro en el historial de llamadas resulta infructuoso. Generalmente, tales llamadas desde el más allá vienen acompañadas de un fuerte crujido, un ruido similar al del viento en el campo durante un golpe fuerte. A través del crujido se manifiesta el contacto con el mundo de los muertos. Es semejante a cuando se corre el telón entre mundos. Las frases son cortas y solo habla quien llama. Las llamadas a los teléfonos móviles se observan en los primeros días posteriores a la muerte de una persona. Cuanto más tiempo transcurre desde el momento del fallecimiento, menos frecuentes se vuelven. Los receptores de esas llamadas pueden ignorar que la persona que llama ya ha muerto.
Usualmente, esto se descubre más adelante y la persona que recibe la llamada se percata de que, durante la conversación, su interlocutor ya no estaba con vida. Es posible que tales llamadas sean realizadas por fantasmas que no son conscientes de su muerte física. ¿De qué hablan los muertos cuando llaman a los vivos por teléfono? En ocasiones, los difuntos pueden pedir ayuda llamando por teléfono. Una vez, avanzada la noche, una mujer recibió una llamada de su hermana solicitando auxilio. Sin embargo, la mujer se sentía muy cansada y prometió devolver la llamada a la mañana siguiente. Aproximadamente 5 minutos. Después, sonó el teléfono de nuevo en su casa. Era el esposo de su hermana, informándole de que su esposa había fallecido 3 horas antes y que su cuerpo se encontraba en el depósito de cadáveres. Había sido atropellada por un coche y el conductor responsable había huido del lugar. La hermana preguntó la hora de la muerte y no podía creerlo, ya que había escuchado la voz de su hermana en el teléfono apenas 5 minutos atrás. Las almas pueden alertar sobre peligros inminentes mediante llamadas telefónicas. Una joven familia viajaba en coche. El vehículo patinó y el conductor, inexperto, perdió el control. El coche, milagrosamente, no volcó ni colisionó con otros vehículos. En ese momento, sonó el teléfono del conductor. Era su madre. Después del primer susto, el conductor devolvió la llamada. La madre, con voz llena de preocupación, inquirió si se encontraban bien. El hijo, sorprendido, interrogó la razón de esa repentina llamada. Entonces la madre reveló que había llamado el abuelo, fallecido hacía 6 años, informando que estaban vivos y necesitaban su ayuda. De forma instintiva, la madre entonó una oración de salvación. Luego, llamó, interesándose por la situación de su hijo. ¿Quién sabe cómo habría finalizado aquel accidente de tráfico sin la plegaria de la madre? Más allá de los móviles, las voces del más allá pueden ser oídas a través de radios, televisores, altavoces, etc. La claridad de los sonidos oscila entre una calidad muy deficiente y frases nítidas, incluso oraciones completas. Cada cristiano está familiarizado con el concepto de la inmortalidad del espíritu. Pero, ¿significa esto que, tras la muerte, podremos reencontrarnos con las almas de nuestros seres queridos y permanecer junto a ellos? Los clérigos defienden la idea de que la existencia de nuestro espíritu no puede ser limitada por la muerte física. Todo aquello que conocemos y amamos permanecerá con nosotros en la vida después de la muerte. En otras palabras, nuestros pensamientos e inclinaciones seguirán siendo los mismos. Por consiguiente, resulta natural que, después de la muerte, la persona se encuentre inicialmente con las almas de aquellos a quienes amó en vida. Sin embargo, en ocasiones, los difuntos también se presentan a sus familiares vivos, y esto, al contrario de la creencia popular, no augura desgracias. A veces, los fallecidos acuden con el propósito de aconsejar. Buscan guiar por el buen camino a aquellos que viven de manera incorrecta, sumidos en el pecado. Pero al mismo tiempo, es sumamente importante discernir entre una visión real y una ilusión demoníaca. Las intrigas del mal siempre dejan tras de sí miedo y ansiedad. Además, es preciso recordar que los difuntos rara vez se aparecen a los vivos. ¿Qué sucede, sin embargo, con el alma antes de que llegue el momento de las pruebas aéreas? Durante los 2 o 3 primeros días tras la muerte, el espíritu, acompañado de ángeles, permanece en el familiar mundo terrenal. En ese intervalo, puede visitar lugares conocidos o aquellos donde le hubiese gustado estar en vida. Según la tradición patrística, el ángel que acompañaba al venerable Macario de Alejandría narra que el espíritu recibe consuelo del ángel a su lado, ya que se aflige por la separación del cuerpo. Este consuelo genera esperanza. Durante 2 días, el espíritu viaja en compañía del ángel. El espíritu que ama su propio cuerpo prefiere permanecer cerca de su hogar o de la tumba. Así transcurren esos 2 días entre idas y venidas e inquietud. Es como un ave buscando su nido. No obstante, el espíritu verdaderamente virtuoso se comporta de manera diferente, visita los lugares donde, en vida, hizo justicia y predicó la palabra de Dios. Para una persona viva, es difícil entender qué significa vivir después de la muerte. ¿Cómo se siente el alma separada del cuerpo? ¿Cómo se percibe a sí misma y a los demás? ¿Qué siente cuando se encuentra con los santos y con el mismo Padre Celestial? El Padre Celestial es la encarnación del amor y la misericordia absolutos.
¿Podemos imaginar que no permitirá que nos encontremos con nuestros seres queridos y familiares? Resulta difícil creerlo. Sí, ahora mismo no somos capaces de imaginarlo. Pero tengan la certeza de que el Señor no nos abandonará sin apoyo y atención, ni en vida ni después de su fin. Así lo confirma el archimandrita Kirill Pavlov. Nos reencontraremos con aquellos que amamos, y qué alegre y dichoso será ese encuentro. No obstante, también puede ser amargo si no se reza por los seres queridos fallecidos. Es fundamental comprender que la situación del difunto es comparable a la de alguien que se ahoga en un río turbulento. Cuando rezamos por él, le tendemos una cuerda de salvación. Si pudiéramos contemplar las millones de almas que luchan por alcanzar la orilla en paz, quedaríamos asombrados. Los fallecidos ya no pueden pedirnos ayuda verbalmente, pero eso no implica que no la esperen y la anhelen. A continuación, se enumeran algunos de los signos más comunes que indican que el alma de un ser querido ha regresado tras la muerte, y está a tu lado. La primera y más común señal es la sensación de la presencia del espíritu cercano. Existen numerosos testimonios de personas que afirman sentir una energía próxima, pero temen hablar de ello por miedo a ser ridiculizadas o a que piensen que se han vuelto locas a causa del dolor. Estas sensaciones pueden generar confusión y desorientación en quienes han sufrido recientemente una pérdida. Imagina que te despiertas repentinamente en la noche. Oscuridad y dificultad para conciliar el sueño. Tus pensamientos se centran en la reciente pérdida, con todos tus sentimientos a flor de piel. Aún sumido en el duelo y el dolor por la pérdida. De repente, comienzas a evocar a quien ya no está, pero de quien aún conservas preciosos recuerdos. En ese momento, sientes una extraña energía en la habitación. No puedes verla ni oírla, pero sabes que está allí. Estas sensaciones no son físicas, son algo sobrenatural. En ocasiones, es posible sentir físicamente la presencia del espíritu, pero en su mayor parte son intuiciones. Si no confías en tu intuición, en la vida después de la muerte, en los espíritus y cosas similares, estas sensaciones pueden aterrorizarte y te preguntarás si has enloquecido. Si nunca antes has experimentado visitas de espíritus, es posible que te asustes. Pero no debes temer. Simplemente cree que, cuando sientes la presencia de alguien en tu habitación, es un indicio común de que el alma del fallecido ha venido con una misión. Y esto no son alucinaciones. Cada persona posee sus propias frecuencias y el alma del fallecido también tiene la suya. Incluso después de la muerte, se mantiene en armonía contigo en tu frecuencia. Cuando aparece en tu campo energético, lo sentirás porque estuviste en sintonía con él en vida. La conexión entre ustedes perdura tras su muerte. Esto es lo que debes comprender y aceptar. Las almas de los difuntos vienen para despedirse, advertir, consolar y hacerte saber que están bien. La segunda señal consiste en sentir la presencia del alma del difunto a nivel físico. Esto puede manifestarse como leves pinchazos en diferentes partes del cuerpo. Es posible que notes que tu corazón comienza a latir más rápido sin motivo aparente. También puedes sentir como si alguien tocara tu espalda, pero al volverte no ves a nadie. Pueden aparecer sensaciones de que alguien te pone las manos en los hombros, te abraza, te acaricia la cabeza y el cabello, te toma de la mano, etc. La sensación de caricia en la mano es el signo más habitual entre los contactos físicos con el espíritu del difunto. Existen otras maneras de percibir el contacto físico con el difunto. Esto puede incluir la sensación de que alguien se sienta a tu lado, se acuesta en la cama, camina por el pasillo, arrastra los pies, etc. El tercer signo de la presencia del alma del difunto es su olor. Puedes sentir súbitamente una leve brisa que te transporta a un olor específico dolorosamente familiar. Por ejemplo, si tu abuelo fumaba una clase particular de tabaco, tu madre preparaba galletas con canela, tu padre empleaba la misma colonia toda su vida o tu abuela tomaba valeriana. Estos aromas perdurarán en tu memoria para siempre. Si de repente sientes un olor familiar y no hay nadie cerca, no dudes de que el alma de tu ser querido está cerca de ti. De esta manera, mediante el olor que puedes percibir inesperadamente, puedes saber de quién es el alma que ha venido a ti. Por ejemplo, podrías estar paseando por el bosque, y de pronto, sentir un olor inesperado para ese lugar, que inundará tu mente con recuerdos de esa persona. Nuestros familiares fallecidos o personas cercanas saben que los asociamos con determinados olores, por lo que emplean su aroma para enviar una señal de su presencia. Si esto sucede y no existe una fuente de ese olor a tu alrededor,
Puedes estar seguro de que es el alma del difunto enviándote una señal de que está cerca. El cuarto signo de la presencia de un fantasma fallecido es que puedes oír su voz. La voz puede surgir como del aire, pero con mayor frecuencia se escucha a través de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, es posible que recibas una llamada en tu teléfono desde un número desconocido y, al contestar, escuches un mensaje con una voz similar a la del difunto. Podría ser un saludo breve o una advertencia, generalmente expresada en una frase corta o incluso en una única palabra. También pueden ser mensajes de voz que la persona dejó en vida, pero que se descubrieron o abrieron después de su muerte. El contenido de estos mensajes debería ser una pista de por qué se presentaron en ese instante y no antes o después. En ocasiones, los espíritus pueden tararear canciones. Resulta asombroso cómo los espíritus pueden transmitir sus mensajes del mundo de los muertos al mundo de los vivos utilizando su energía.